sé que mi Cristo vive. En la palabra de Dios, la Biblia, hay un mensaje para ti, para mí y para toda la humanidad, el Evangelio de Jesucristo. Certeza es la razón, la existencia. Certeza es el alfa y omega. Un mensaje para ti. Todas las semanas, en este canal de radiodifusión cristiana, Luz a las Naciones, un estudio expositivo de la palabra de Dios, edificando sobre el verdadero fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Que ni lo alto ni profundo. Síguenos en directo o en cualquiera de nuestros canales y recuerda que Dios tiene un mensaje para ti. Que Dios os bendiga y edifique a través de su palabra. Amor de Dios, certeza, yo sé que mi Cristo vive. Certeza, para Él no hay nada imposible. Certeza, es la razón, la existencia. Certeza, es el alfa y omega. Es un placer saludar a los oyentes de Radio Luz a las Naciones en nuestro programa titulado Un mensaje para ti, que emitimos semanalmente aquí en España los sábados por la mañana. A lo largo de nuestros últimos programas hemos estado estudiando la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Nos hemos introducido para tratar de compartir con ustedes en una manera expositiva, sistemática, exegética, el significado y el mensaje y la razón que el autor, inspirado divinamente, tiene en su corazón a la hora de escribir esta epístola. Hemos visto que es una epístola que fue la primera que el apóstol Pablo escribió de las que llamamos epístolas mayores. Primera Corintios, Segunda Corintios y Romanos es lo que conocemos como epístolas mayores. Primera y Segunda de Corintios fueron primero y Romanos fue después. Sabemos que esta epístola fue escrita en el segundo viaje misionero de Pablo y que la escribió desde Éfeso. Sabemos que anteriormente él ya había escrito la primera y segunda de Tesalonicenses, junto también con la epístola a los Gálatas, que la había escrito en su primer viaje misionero. Es una epístola importante, es una epístola que trata de hablar al corazón práctico y al comportamiento espiritual de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Esta Iglesia estaba situada en Corinto, una ciudad griega, todavía hoy existe, y para tener un poco de idea geográfica de donde estamos, sabemos que ella estaba en un estrecho, en un istmo entre los mares Egeo y Adriático. Hoy sabemos que tenemos esa gran obra arquitectónica como es el canal de Corinto, perdón. Esta era una ciudad portuaria y un centro comercial bastante rico. Los barcos, evidentemente que deseaban evitar el peligroso viaje en torno a la punta de Grecia evidentemente por el mar, avanzaban lentamente a través de dicho istmo. La ciudad se jactaba de un teatro al aire libre con capacidad para 20.000 personas. Sus juegos atléticos solo eran inferiores a los olímpicos, ¿sí?, de la vieja ciudad de Olimpia.
La población, una mezcla de griegos, romanos y orientales, y evidentemente también tenía un gran templo conocido como el templo de Afrodita, con sus 1000 prostitutas. Y aquí esa es donde realmente debemos de incidir, y debemos también de pararnos un momento en la condición moral y espiritual y pecaminosa de aquellos tiempos. La importancia de que el Evangelio llegó por el apóstol Pablo con el llamado divino a un lugar de tanta depravación espiritual. Muchas veces pensamos que el mundo ha empeorado, y es verdad, el mundo tiene que empeorar porque tiene que prepararse para el regreso de Jesucristo, para el último tiempo escatológico, hablado ya en la propia Escritura. Pero el tiempo donde Pablo vivía, el mundo, en cierta manera que la Biblia nos enseña histórica y geográficamente, era un mundo también muy perverso. Y aquí podemos ver evidentemente una ciudad de gran perversión, al punto que era bien conocido que el verbo o la expresión griega korintiazomai, realmente, que es literalmente hacer el corintio, realmente significaba practicar la fornicación. Había tabernas a todos los lados y evidentemente era una ciudad conocida por toda clase de vicios. Bueno, esta iglesia se fundó, como digo, en el segundo viaje misionero de Pablo, ahí por el año 50 después de Cristo, mientras él trabajaba y vivía con Priscila y Aquila. Esto lo recoge el capítulo 18 del libro de los Hechos. Ahí predicó en la sinagoga, ahí sufrió una fuerte oposición, ahí tuvo que trasladarse a la residencia de un cristiano. Los judíos le acusaron ante el gobernador romano Galión, pero esta causa fue sobreseída, y Pablo se quedó durante 18 meses en esta ciudad. Después de marcharse es cuando Pablo escribe una carta que se perdió. Esto nos lo dice en el capítulo 5, en el verso 9. Pero estas noticias inquietantes y acerca de los creyentes y las preguntas que estos hicieron a Pablo en una carta que le enviaron, esto nos lo dice en el capítulo 7, versículo 1, es ahí donde Pablo es apremiado, ve la urgencia de escribir la primera epístola a los Corintios. Los problemas allí incluían divisiones en la iglesia, inmoralidad, preguntas acerca del matrimonio. Tenemos que entender que todos estos creyentes en su mayoría venían de una vida absolutamente pagana. Muchos aceptaron el Evangelio de Jesucristo en condición de casados, otros de solteros, y había preguntas de qué hacer con la vida, con quién casarse, que sí casarse, o sencillamente qué hacer con el esposo incrédulo. También con relación a los alimentos, el culto y alguna doctrina acerca de la resurrección. Bueno, realmente todo este tipo de cosas estaba en la humanidad que estos hombres traían y en la propia cultura griega que ellos habían abrazado, juntamente con otras culturas que cohabitaban evidentemente en esos tiempos, en esta parte de la actual Europa. Bueno, pues podemos comprender entonces la importancia de la epístola, y podemos ir al primer capítulo, al versículo 1, y ahí podemos tratar de iniciar un poquito nuestro estudio, ya digo, expositivo y sistemático, y a la vez también ya pues hacer un final en el tema que nos ocupó hasta hoy, que era el verbo griego kaleo, el verbo en castellano llamar. Hemos podido hablar acerca de todo esto durante varios programas, y ahora vamos a tratar de introducirnos en lo que aquí nos enseña la Escritura. Pablo, llamado, dice así el versículo 1, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Bueno, aquí Pablo está usando, sí, ya su nombre, que fue cambiado. Sabemos que su nombre anterior era Saulo, es un nombre exactamente, era un nombre hebreo, y es exactamente igual que el nombre que tuvo el primer rey
de Israel, que fue Saúl. Aquí Pablo está usando su nombre griego, que significa pequeño. Y es muy interesante poder ver también las connotaciones significativas en cuanto a la importancia de asentar lo que nosotros hablamos o lo que nosotros escribimos a otros, realmente en una manera en la que nuestro nombre precede claramente a lo que vamos a decir después. Pablo está íntimamente ligado al apóstol y al llamado. Al apóstol de Jesucristo y al llamado por Jesucristo. Esto es algo que tenemos que tener muy presente y esto es algo que siempre tiene que estar fuertemente arraigado en nuestro corazón a la hora, primeramente, de interpretar correctamente la escritura que estamos leyendo y también, como no, a la hora de poder aplicarla a nuestro corazón. Pablo está identificándose con el término apóstol porque en este momento es necesario hacerlo, porque la Iglesia debe de tener conciencia de que algunos asuntos que realmente están deteriorándose, están torciéndose, están desviándose, que realmente hay muchas actuaciones dentro de la Iglesia que no se corresponden con el Espíritu de Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y claramente Pablo está diciéndonos que él fue informado por la familia de Cloé. Aquí no estamos hablando de personas que están corriendo con chismes, no estamos hablando de personas que llevan una crítica de otros o tratan de desfigurar la vida de otros. Esto nunca debemos de aceptarlo. Esta práctica tan común en el cuerpo de la Iglesia, en la Iglesia, entre los hermanos, entre los santos, entre los cristianos, es una práctica que debe de ser terminada y concluida sencillamente por decidir en nuestro corazón que esto no agrada al Señor. Nunca es traído por el Espíritu Santo palabras que, aunque a veces puedan ir envueltas, ¿sí?, en unas buenas intenciones, esconden sencillamente la desfiguración, la perturbación, sí, el daño al corazón de un hermano que no está presente y que no tiene posibilidad de defender ese argumento. En este caso no estamos hablando de críticas, ni de murmuraciones, ni de chismes. Claro que esas murmuraciones y esos chismes existían en esta iglesia, pero no era el espíritu de esta familia. Esta familia se dirigió a quien realmente correspondía hacerlo y sabían que tenían que ir delante de aquel que fue pionero, que fue el fundador, que fue el que realmente les inició en el Evangelio de Jesucristo, quien les dio a conocer la sabiduría de la cruz y los frutos maravillosos y resultados maravillosos de esta obra de Cristo. Ellos sencillamente trasladaron al apóstol su preocupación. Los de Cloé, esta familia, realmente interesada en la iglesia, fueron a hablar con el apóstol, fueron a hablar con el predicador, fueron a hablar con el pastor inicial de esta iglesia y sencillamente le trasladaron la preocupación y la necesidad urgente de intervenir para tratar de impulsar ciertos cambios en el corazón de estos corintios, lo cual sabemos perfectamente por el propio documento escrito que en la segunda epístola el apóstol Pablo recibe la buena noticia de que evidentemente esta iglesia respondió, ¿sí?, no solamente a la primera carta, que parece ser que fue recibida, pero que no hubo una gran respuesta, y que realmente fue esa segunda carta que tenemos aquí registrada en la Biblia la que realmente produjo en ellos la necesidad de arrepentirse según Dios. Por lo tanto, aunque hay muchos detalles que se nos pueden escapar, lo importante es la intención realmente, lo importante es el punto de partida, lo importante es aquel que da sentido a la carta y evidentemente las condiciones de la iglesia aquí explicadas que también tienen que ver con nosotros, que nos han alcanzado
los presentes siglos. Entonces, Pablo usa este argumento para dirigirse a esta iglesia y realmente deja bien claro que su llamado a ser apóstol de Jesucristo es por la voluntad de Dios. Él ya no tiene una intención de dañar la iglesia. Pablo tiene una intención de dirigirse a la iglesia entrañablemente y con una razón de amor y de preocupación. Entonces, Pablo aquí ratifica su derecho en que él había sido enviado a predicarles el Evangelio. Y ahora iba a intentar ratificar el mensaje de Jesucristo, sanar aquellas cosas que tergiversaban, que confundían, que deformaban, que deterioraban, esa gracia que habían recibido, esa bondad de Dios, y lo hacía realmente porque esta era la voluntad de Dios, buscando la santificación y el bien hacer espiritual de estos destinatarios. Entonces, cuando Pablo está diciendo por la voluntad de Dios, no está diciendo que fue algo que ocurrió en el año 55, cuando se escribió esta carta, o algo que ocurrió en el año 50, cuando realmente se fundó esta iglesia. Para Pablo no solamente era un comienzo, sino era un desarrollo y era una conclusión final. Cuando Pablo, cuando el escritor Lucas nos cita en el capítulo 9 del libro de los Hechos, en el versículo 15, parte de lo que es la conversión de Pablo, nos dice así: pero el Señor le dijo a Ananías, ve, porque instrumento él tenía que dar a conocer a Saulo, en aquel tiempo Saulo, la razón de la elección de Dios. Instrumento de elección es este para llevar mi nombre delante de las naciones y también de reyes y de los hijos de Israel. Podemos ver la amplitud y la grandeza de aquel hombre que que yacía con una ceguera, que todavía estaba bajo una convulsión de la gran y profunda experiencia de encontrarse con Jesucristo en su camino a Damasco, con ese furor y con esa furia que él llevaba para dañar y perseguir a la iglesia de Jesucristo, para poder hablar a ese hombre que iba a ser comisionado por un hombre que hasta sentía temor de presentarse. Él decía: Señor, tú sabes los males que ha hecho a los creyentes. Pero Dios le habla a Ananías y le dice: ve porque mi mano está con este hombre. Es un instrumento para llevar mi nombre. Instrumento escogido me es este, instrumento de elección. Aquí podemos ver la palabra ekletos. El llamado, kletos, escogidos, ekletos. Aquí podemos ver al llamado y al escogido, con un propósito. Por eso Pablo aquí ya no se presenta como Saulo. Por eso Pablo aquí ya se presenta como Pablo, porque Pablo es el nombre con el que fue comisionado. Pablo es el nombre que le recuerda ese principio donde Dios le habló al corazón y le dijo: tú eres un instrumento escogido para mí, para llevar mi nombre. Aquí la palabra llevar mi nombre es el término griego que equivale al término hebreo en el Antiguo Testamento, cuando los profetas hablaban y decían profecía de. Era la masá hebrea, la carga que Dios ponía en el corazón de un hombre para predicar aquello que Dios le llamaba a anunciar. Muchas veces y reiterativamente podemos ver combinada la palabra dabar, que es palabra en hebreo, pero también podemos ver el término hebreo masá, que significa carga, algo que es levantado, que tiene que ver con la proclamación de la palabra de Jehová en el Antiguo Testamento y evidentemente con la palabra de Dios, con el Evangelio de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Es maravilloso poder unir a través del hilo escritural todo el propósito soberano y divino
lo hemos visto en el término llamar, lo hemos visto en el significado espiritual de este verbo griego kaleo, ¿sí? Y podemos ver cómo la soberanía de Dios en ningún momento se quiebra y se rompe. Es un hilo constante, es un hilo bien definido, es un propósito que se va desarrollando progresivamente y que desde el capítulo 1 de Génesis, donde se nos dice en el principio creó Dios los cielos y la tierra, 5 palabras que ya fundamentan y determinan la revelación de Dios en cuanto no solamente al argumento creacional, sino también evidentemente a todo el desarrollo posterior. Entonces ahí podemos ver que desde ahí hasta el último versículo del libro de la Revelación, del libro de Apocalipsis, no hay ni un solo texto que realmente pueda ser desprendido del anterior. Todo tiene una unidad literal, todo tiene un propósito, todo busca un único mensaje, y desde que leemos en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, ¿sí? Y las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ahí podemos ver claramente el término Elohim, sabemos que es Dios fuerte, ¿sí? El término en sí significa plenitud de fuerza. En sí sabemos que es un nombre que incluye la pluralidad, es un presente majestático en hebreo, incluye una pluralidad. Sabemos que el término singular de Elohim es Eloah. Él en hebreo significa Dios. Elohim, estamos hablando del Dios fuerte, del Dios creador. Y ahí podemos verlo desprendiendo ya, manifestando ya, atisbando todavía, ya con meridiana claridad, pero a la vez con la necesidad de una progresiva revelación a través de todo el conjunto escritural, la trina deidad de Dios, donde ese plural se repite en los primeros capítulos de Génesis. Por lo tanto, desde ahí hasta las palabras del verso 20 del capítulo 22 de Apocalipsis, el que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve, amén. Si ven, Señor Jesús, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Podemos ver que aunque hay una distancia histórica, cronológica, entre los 1500 años desde que Moisés empezó a escribir Génesis, pero a la vez también nos tenemos que remontar a la historia desde la propia creación. Hasta los 100 años en los que se escribió el Nuevo Testamento, concluido al final del primer siglo, por el último apóstol en morir, Juan. Ahí podemos ver que no hay ni un solo detalle en el que podamos decir esto no tiene que ver con esto. Toda la palabra de Dios forma una unidad perfecta, con un propósito perfecto, donde realmente tenemos que descubrir para que nuestro corazón se fortalezca por el poder de la Escritura. Como bien nos enseña el Antiguo Testamento, el Ruá, ¿sí? El Espíritu de Dios, el Ruá de Jehová, el Ruá de Dios, y como bien nos dice el Nuevo Testamento, el Espíritu Santo, tercera persona de la trina deidad de Dios y Dios mismo, es quien nos enseña lo que la Biblia nos quiere decir. Por lo tanto, cuando podemos leer como estamos leyendo en esta mañana, cuando podemos comprender cómo Pablo está enseñándonos, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes incluye a este santo, ¿verdad?, que era un jefe de la sinagoga, sí, que se nos menciona también en el verso 17 del capítulo 18 de Hechos, que había sido ganado por Pablo y que realmente tenía mucha influencia, no solamente social, sino ya espiritual en la iglesia de Corinto. Él fue quien ayudó a Pablo en momentos delicados, en ese tiempo en los que realmente se desató una acción muy agresiva hacia él, en el tiempo en el que él estuvo predicando el Evangelio en Corinto.
Entonces sabemos que aunque Él es capaz de incluir en el tiempo un hombre que también tiene su propósito, en la misma manera, Él, cuando nos está hablando de Pablo, llamado, nos está hablando de un propósito, de una elección que tiene que ver con la eternidad, que es manifestada en el tiempo y que apunta a la eternidad. Por eso Pablo no soltaba esta iglesia. Por eso para Pablo no había diferencia entre el apóstol que la fundó, entre el hombre llamado a predicarles el Evangelio y el hombre que ahora, un tiempo después, estaba siendo enviado a poder sanar, a poder rectificar, a poder llevar a cabo una aclaración doctrinal, espiritual en esta iglesia que tan rota estaba en muchos aspectos, no solamente doctrinales, también de conducta, evidentemente de pecado, y todo evidentemente se debe de hacer desde una perspectiva de la sana doctrina. Nada se puede corregir en la iglesia sin el argumento autoritativo de la palabra de Dios. La palabra es la autoridad en la iglesia. Porque si Cristo es la autoridad, si Dios es la autoridad, si Cristo es el Señor, si Cristo es la cabeza de la iglesia, todos aquellos, aunque seamos llamados, aunque Dios nos haya bendecido con dones, como veremos un poquitín más adelante aquí, aunque no nos falte nada, tenemos que seguir comprendiendo y entendiendo que nosotros pertenecemos a una iglesia que tiene un solo dueño, que tiene un solo esposo y que tiene un solo Señor, y este es Jesucristo. Y si Jesucristo es el Señor, entonces su palabra es el argumento autoritativo en el cual nosotros no solamente nos inspiramos, sino a la vez también arreglamos, tratamos, enseñamos, todo fundamentado en la verdad escritural. En el momento en el que los hombres paralelamente andan con la palabra de Dios, podemos entrar en dificultades, podemos entrar en situaciones de gravedad, de peligro, en la formación de sectas, en las caídas terriblemente orgullosas y soberbias de hombres que pecaminosamente caminan y que se olvidan de que el amparo, el paraguas, el abrigo de la verdad divina no solamente nos da una buena salud espiritual, sino nos preserva y a la vez nos enseña y también nos ayuda a corregir aquellas cosas que también como hombres fallamos. Y como decía el otro día un hermano que me gustaba como lo presentaba en la propia historia de Sansón, pues a veces por nuestra mala administración el pelo se nos corta, aquello que realmente representa el pacto de Dios con nosotros, pero también podemos ver que esa gracia nos da siempre una segunda oportunidad y el pelo nos vuelve a salir mínimo para hacer las cosas como a Dios le agradan. Y yo creo que Pablo aquí está tratando de llevar a cabo esta acción, ratificar este mensaje, sabiendo que era la misma voluntad de Dios la que le había llamado, la que le había enviado a Corinto, y ahora mismo también era la voluntad de Dios la que le estaba llevando a corregir estas cosas con el propósito de tener una celeridad, una diligencia y de, evidentemente, acelerar no solamente la corrección y la sanación de los daños que se estaban llevando a cabo en la comunión en el Hijo, en la comunión en Cristo Jesús, por las propias disensiones, cismas, separaciones en la Iglesia. No es la palabra vicisitud, aquí no es la palabra adecuada, como digo, cismas, divisiones, separaciones en esta iglesia, y por medio de esta palabra poder traer una sanidad, como dice claramente el apóstol Juan en su primera epístola: si andamos en luz como Dios está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que cuando el cuerpo está unido en la obra espiritual, como bien nos enseña Jesús, y esto sí que voy a terminar citándolo porque me parece que es muy importante. En ningún momento Pablo ni por supuesto el propio Señor Jesucristo
hablan de una unidad humana, sino realmente esta unidad está fundamentada en la unidad entre el Padre y el Hijo. Por eso Jesucristo es la cabeza de la Iglesia, porque Él fue el que murió en la cruz y el que resucitó. Y en esta resurrección el Padre lo entronó, fue coronado y realmente se le dio la autoridad de ser cabeza de la Iglesia, en virtud de la unidad del Padre y del Hijo, que siempre unidos en la eternidad, primera y segunda persona de la Trinidad de Dios, pero sabemos que en la obra de la cruz hubo un momento en el que el Padre fue glorificado y el Hijo también fue glorificado por el propio Padre, y a la vez, evidentemente, nosotros somos también glorificados en esa obra tan maravillosa y tan perfecta. Por eso Jesús dice claramente, verso 23, capítulo 17 de Juan: yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos. Yo en ellos, evidentemente, pero como consecuencia de que el Padre y el Hijo están unidos. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo? La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Yo en ellos. Cristo es la autoridad de la Iglesia, la palabra es la autoridad de la Iglesia. Bueno, lo dejamos aquí en esta mañana y espero estar con ustedes el próximo sábado, Dios mediante, para seguir con nuestro estudio de la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. Que Dios les bendiga. Gracias.